Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Este programa tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Es un programa que produce, que ha pensado, que ha concebido Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, la cual integro desde su origen, y es nuestra primer fundación liberal. La primer fundación liberal, cuando digo nuestra primer fundación liberal, me refiero a nuestro país, a la República Oriental del Uruguay. Es la primera fundación que está tratando estos temas en profundidad y de modo orgánico, y digamos que a través de dos actividades. Hoy por hoy, ya vendrán más, ya están por llegar más afortunadamente. Esta actividad periodística que desarrollamos con muchísimo placer y mucho gusto para con todos ustedes y desde esta radio queridísima, con nuestro querido amigo, el director Edgardo Martirena, quien nos permite toda esta amplitud de criterio, esta capacidad de comunicar, esta, digamos, desenvoltura y esta libertad, precisamente a quien agradecemos un montón. Y por cierto que a nuestros patrocinadores, a nuestros promotores, financiadores, que incluso integran esta fundación o esta asociación civil liberal propuesta para con nuestro país respecto a esto, a investigar, a difundir en la defensa de los valores republicanos democráticos y de nuestro Estado de Derecho, porque en definitiva es defender nuestra soberanía, es defender nuestra soberana manera de ser. Hay mucha teoría, no los quiero enloquecer con las teorías del Estado y si el Estado es proveniente de un contrato original o no, si hay un pacto fundacional. Acá yo me puedo poner un poco, si vos querés, más divertido. Por ejemplo, te voy a hablar así como en el barrio. Mi abuela le diría bobeta. Un bobeta como Murray Rothbard, como está muy enloquecido con el antiestado, te dice que nunca existió un pacto fundacional, que eso es un mito, que no hay pacto fundacional, que no hay un contrato, sino que el Estado proviene de grandes organizaciones imperiales, expoliadoras, de explotación, que tuvo que ver con aquellas coronas imperiales en las etapas coloniales. Bueno. No es así, pero está, es muy complejo, no voy a entrar en ese tema, no es así. Hay estados que no nacen como producto de un gran imperio expoliador económico, político. Hay muchos que sí, pero otros que no. Eso tiene que ver con un proceso distinto, tiene que ver con un proceso que nuestra civilización entendió a partir del siglo XVIII, fundamentalmente. Y ahí nacen lo que Rothbard parece que no ve, que son los contratos o los pactos fundacionales de esas unidades complejas, políticas, jurídicas o políticas normativas, desde una ingeniería normativa o legal compleja, a través de la ciencia jurídica, a través del derecho, porque se le da toda una ingeniería de normas de conducta, que son las reglas del juego. Son las reglas del juego ¿para qué? Para organizar a una estructura política de poder, que es el Estado. Y si esa estructura política de poder, que es el Estado, tiene una carta que lo constituye, que lo funda, por eso se llaman constituciones, porque constituyen a una nación organizada como una estructura de poder normativa con una dimensión política única y soberana, que es el Estado nacional, la nación de los Estados Unidos, la nación de Francia, la nación de Alemania, la nación de Inglaterra, la nación de Argentina, la nación de Uruguay, la nación de Chile. Son estados nacionales, ¿no? Tenés una nacionalidad y tenés una ciudadanía natural o legal nacional a través de un estado como el nuestro, que es desde nuestra Carta Madre, desde nuestra Carta Constitucional, desde nuestra Ley Suprema Constitución de la República Oriental del Uruguay, un Estado democrático, representativo, republicano, por ende, es un Estado de derecho porque obedece a los principios ancestrales que las ciencias jurídicas indican como principios de libertad, como principios de organización de la sociedad sobre reglas de juego que amparen las libertades individuales, entendidas como libertades limitadas, porque son libertades en conjunción con otras como seres sociales. La libertad para la idea o la filosofía liberal, todo esto que estamos hablando es liberalismo y democracia.
todo esto que estoy hablando ahora es liberalismo y democracia, y nuestra Constitución proviene de esas épocas, de aquel primer liberalismo del siglo XIX, que para aquel entonces fue muy avanzada, porque en 1830 el liberalismo era una filosofía revolucionaria, advenediza, no tan bien vista por los europeos, ya sí por los norteamericanos, que habían fundado la primer gran nación democrática liberal republicana, los Estados Unidos. Fue la primer organización jurídico-política soberana propuesta para que para el desarrollo de las libertades, al extremo de que Abraham Lincoln también llega a la abolición de la esclavitud, incluso viéndose en el escarnio histórico de ser superado por los mismos ingleses que habían sido los colonizadores de aquellos colonos americanos que reivindicaban ser integrantes activos como ciudadanos de aquella democracia parlamentaria que fue creada por los ingleses. Increíble. Bueno, nuestro Estado, Uruguay, nace a imagen y semejanza de esas concepciones de las libertades, las que concibieron los grandes constituyentes de los Estados Unidos, los grandes doctrinos constituyentes, inclusive del sistema parlamentario inglés, los grandes doctrinos y teóricos, historiadores, juristas del nuevo pensamiento parlamentarista, representativo, republicano, democrático, como por ejemplo Montesquieu, por ejemplo Hume, Locke, tantos, ¿no? Tantos pensadores de Beccaria, por ejemplo, César de Beccaria, Tocqueville. Inclusive Montesquieu fue un gran erudito, un teórico de todos los sistemas o regímenes de poder. No fue un apologista de la República, como mal se difundió por ahí. No fue un proponedor de la República Democrática, ¿eh? Él fue un estudioso, un erudito, como si habláramos de un Platón de esa época, de un erudito como un Aristóteles, de todas las ciencias políticas, humanas, históricas. Ese fue Montesquieu, que propuso modelos republicanos según aprendió del modelo inglés y consideró que eran muy ventajosos, también con sus debilidades. Lo cierto es que todo esto hoy está en grave tela de juicio porque Uruguay, si sigue así, ya construido como un modelo social marxista, con el Estado de la democracia representativa desmantelado en gran medida, y si vos desmantelás un Estado, ponés otro en su lugar, otro modelo, bueno, Uruguay ya está consubstanciándose como Estado, nosotros todos, como una organización social, digamos, inmersos en una estructura de poder, que es el Estado, en una tecnología de poder, ya estamos organizados como un Estado muy impenetrado, muy vinculado a un régimen ideológico político de poder. Ya tenemos una legislación que ha modelizado, que ha legislado un modelo de Estado político ideológico desobedeciendo a nuestra Carta Constitucional, que establece un Estado democrático representativo de derecho y republicano, que es un Estado ideológicamente, doctrinariamente, religiosamente neutral. De ahí la laicidad. El Estado uruguayo no te propone religión alguna, doctrina alguna, filosofía alguna, menos ideología, sino que te propone ser un Estado técnico de derecho, un Estado jurídico, un Estado basado en los principios jurídicos ancestrales de la condición humana y de las libertades de la condición humana, por supuesto, en esa correlación de libertades y responsabilidades, porque todos tenemos libertades si no violamos la libertad del otro. La libertad para el liberalismo es la ausencia de coacción del poder del Estado. Es en el sentido restringido el concepto de libertad en el liberalismo. No, libertad no es puedo hacer esto, 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 en una sumatoria, digamos, propositiva de todo lo que podamos concebir. No. Para el liberalismo, la libertad es la ausencia de coacción del poder que tiene el Estado, del monopolio del poder que tiene el Estado. Mirá qué interesante. Bueno, entonces, un tarambana o un bobeta como Murray no entendió eso porque es anarquista. Los anarquistas también son totalitarios de la idea del antiestado. Y los marxistas, marxistas, leninistas, comunistas, también son totalitarios de la idea del antiestado.
pero pretenden arribar a un Estado socialista para llegar luego a la sociedad comunista. Por eso hablamos del socialismo comunista, porque los socialistas también aborrecen, de dos cosas aborrecen, del Estado, pero especialmente del Estado de Derecho, que es el sustento, digamos, jurídico, científico de una democracia representativa, es decir, la democracia que tiene parlamento, que tiene legisladores, representantes, que tiene poderes, separación de poderes, limitación de los poderes, jerarquía de poderes y jerarquía de normas, aborrece de ese Estado al que considera una parodia burguesa para someter a las clases desposeídas, bla, 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 y que somete con la detentación de los medios productivos, de la propiedad privada de los medios productivos, y aborrece del capital privado, aborrece de la propiedad privada. Es decir, aborrece del Estado de Derecho que protege la propiedad privada y aborrece por ende de la propiedad privada. ¿Qué está haciendo el PIT-CNT ahora? Que es el brazo sindical, la expresión sindical, con una incidencia política fortísima en nuestro país, proveniente del Partido Comunista de Uruguay, respecto a este plebiscito. Precisamente está yendo por el camino ortodoxo, clásico, inveterado, de la confiscación de los capitales financieros, que es lo que más aborrecen los comunistas. El capital financiero, la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada financiera multiplica exponencialmente el capital de inversión. Por eso se habla de fondos de inversión. Te multiplica el capital, el dinero, que, digamos, el conjunto de los uruguayos, en este caso el millón, casi 600.000 uruguayos, hace más de 20 años, invierten en ese pilar individual del ahorro para capitalizar los ahorros personales, lo cual se convierte en propiedad privada, es a través de una renta vitalicia, se convierte en propiedad de ese ahorrista, y al ser propiedad, después vos tenés un dinero rentabilizado, multiplicado, ganado, que lo invertís en donde vos querés, en ganado también si querés, ya de paso ya que vino la palabra, o lo invertís donde quieras, y a su vez podés reinvertir, te evitás préstamos, porque si vos llegaste a un nivel de capitalización, retirás tu dinero rentabilizado, el que capitalizaste para comprarte un auto, para comprar una casa, para mejorarla, para comprar, yo qué sé, lo que precises, infraestructura para tu pequeño negocio, porque rentabilizaste ese dinero y entonces directamente te evitás caer en un préstamo, por ejemplo, porque utilizás tu propio dinero a través de esa cuenta que vos tenés de la capitalización de tu ahorro, y todo eso te lo van asesorando estas empresas financieras, estas tres empresas que tienen prestigio internacional, que tienen respaldo internacional, es decir, tienen fama social, acceden a los capitales internacionales, eh, generan confianza, son muy reconocidas en los mercados internacionales y cotizan en bolsas de valores las más importantes del mundo. Por ende, tienen el acceso a una enorme cantidad de capitales, de industrias, de empresas, de emprendimientos, de empresas de todo tipo, de cadenas de valor económico, y a su vez de cotización de acciones en las bolsas de valores, cosa que República FAM no puede hacer. Y esta gente pretende confiscar eso, es decir, sacar esa propiedad privada, robársela a los privados, a todos los ahorristas, a las tres empresas AFAPs que son de fama internacional, que las reconoce todo el mundo, serían expulsadas de nuestro país al mejor estilo Salvador Allende, cuando confiscó y expulsó, confiscó entre el 82 al 85% de las empresas privadas de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, y lo mismo hizo Cuba, lo mismo que hizo Cuba. Confiscar quiere decir robar, eso quiere decir confiscar, quiere decir robar. Pero claro, como lo hace el Estado no te va a decir que roba, te va a poner la palabra elegante confiscar, es decir, atraer toda la propiedad privada, toda la propiedad que proviene de los medios económicos naturales, de la actividad privada, atraerla al fisco, que venga con el fisco. ¿Y qué es el fisco? El fisco es la hacienda, la economía del Estado. Pasa a estatizar la propiedad privada. Eso es lo que quiere hacer el PIT-CNT, en definitiva el Partido Comunista de Uruguay o Partido Comunista en el Uruguay, disfrazado de PIT-CNT a través de todos sus integrantes militantes del Partido Comunista y de otros partidos afines, en calidad o en rol de funcionarios públicos en contravención directa, atentando contra la Constitución, artículos 32,
36, artículo 7 primero, artículo 58, artículo 59, artículo 82, artículo 330. Impresionante. Dice, acá no el bobeta, acá el buen autor, el buen pensador, cuando piensa bien. El eminente economista, me refiero a Murray Rothbard, fue el principal alumno de Ludwig von Mises, escribió una cantidad de obras de pensamiento económico brillantes, pero claro, cuando entré en la teoría del Estado, me acuerdo de mi abuela y me viene enseguida el bobeta Murray, Murray Rothbard, como los bobetas comunistas que dale contra el Estado y el capital privado. Y así están todos embobecidos, ¿no? Como pasa con la gente de Cabildo Abierto que te habla de la usura, de los préstamos personales y quieren utilizar la Constitución. Dicho esto, mira, dicho esto además, si tuvieran algún inconveniente los ahorristas con las empresas de capital privado, si tuvieran algún inconveniente, si realmente existiera esa usura, esa explotación, digamos, dinero que no vuelcan, que le roban, bueno, el Uruguay tiene mecanismos legales, penales, para activar si hay delitos, si le están robando la guita a uruguayos, como dicen estos militantes de este plebiscito, hay dispositivos penales, hay mecanismos penales. Ahora en la fiscalicia penal, por ejemplo. Pero por otra parte, también tenés mecanismos legales. Esto es materia que está reservada a la ley, no a la Constitución. Si hay algún inconveniente en el sistema financiero, si hay alguna distorsión, si hay mala praxis de alguna de las empresas, bueno, están las auditorías necesarias, obligatorias del Banco Central del Uruguay, que es el banco que las autorizó a trabajar, que realiza auditorías todos los años de modo obligatorio, que realiza auditorías muy complejas y profundas de todos los estados contables, y estas empresas a su vez tienen auditorías internas, pero a su vez se suma que tienen auditorías externas de los otros bancos centrales de todos los países del mundo en los que operan estas empresas. ¿Se dan cuenta la enorme mentira que plantea el comunismo organizado a través del PCNT para ir a la confiscación del capital financiero y destrozar el círculo virtuoso de más de 22.000 millones de dólares producidos en el Uruguay, que es producir fuente de trabajo, sí, producir trabajo para muchos uruguayos, para muchas familias, producir inversión, producir capital, producir tecnología, imprimir la necesidad de mejorar la mano de obra, de calificar la enseñanza? Todo es virtuoso, pero lo quieren tirar abajo, quieren romper la ventana, como la ley de la ventana rota de Bastiat, ¿no? Pero si hubiera alguna distorsión, surgiría de las auditorías y está el mecanismo legal, por la vía legislativa se corrige esa distorsión. Y si hay una mala praxis o hay, digamos, prácticas ilícitas, se va a la vía penal y esa empresa puede ser clausurada, pueden ser culpabilizados, imputados quienes realizan malas maniobras, es decir, a título personal y a título empresarial. Hay muchos mecanismos legales. No es necesario ir a un mecanismo de confiscación constitucional utilizando el plebiscito para a su vez estropear nuestra constitución, convertirla en una constitución esquizofrénica, contradictoria, que por un lado te dice que uno de los derechos fundamentales que le dan razón de ser a nuestro Estado es la protección de la propiedad, y te dice en el artículo 32 que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, y te dice el artículo 36 que toda actividad empresarial, industrial, comercial, profesional, que sea legítima, es amparada por el orden jurídico de nuestro Estado, es protegida porque proviene precisamente de la propiedad privada y esa actividad es en pos del desarrollo y la sustentabilidad de la propiedad privada, no te puede decir después que prohíbe, que elimina para siempre la propiedad privada y la actividad empresarial profesional, la actividad empresarial profesional de financieras privadas, que prohíbe la propiedad privada, porque a su vez la confiscó, la robó, le sacó la propiedad privada a un universo de 1.600.000 uruguayos, a 3 empresas privadas de prestigio internacional que hace más de 20 años que trabajan en el país, de modo absolutamente legítimo, amparadas por el artículo 7, 32 y 36 de la República Oriental del Uruguay. Qué impresionante, ¿no? Bueno, el gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer, dice acá, acá sigue el eminente Murray Rothbard, señaló que hay dos maneras mutuamente excluyentes de adquirir riqueza. Una, la que ya se expuso, la que estoy exponiendo en este momento,
que es la de los medios económicos, es decir, participar en la vida de la producción de bienes y servicios y en el intercambio de los bienes y servicios, es decir, en la actividad industrial, empresarial y comercial. La actividad comercial es la actividad del intercambio, la actividad del comercio. La actividad empresarial es la de organizar la producción. La producción en sí misma es la actividad industrial. Todo eso que dice el artículo 36. La otra manera es más sencilla, ¿no? Hay dos maneras de subsistir, de obtener medios económicos, de obtener ganancias, de obtener riquezas, de perdurar en la vida con una calidad económica, de sustento. Es integrarte al mercado, a la actividad de producción, a la actividad de emprendimiento y de intercambio. Es decir, los medios económicos de la actividad económica del mercado, a través de la oferta y la demanda, a través de la producción de bienes y servicios y a través del intercambio de los bienes y los servicios que emprendedores y empresas producen. La otra manera, bueno, y a su vez integrándote al trabajo de todo ese mercado, como trabajador independiente o dependiente, como trabajador especializado, como profesional universitario, como profesional técnico. La otra manera es más sencilla, ya que no precisa productividad. Es decir, la otra manera de obtener bienes, de obtener ganancias, consiste en qué? En incautar los bienes del otro, en robarle la guita, robarle la propiedad, robarle, estafar, lo que sea, robarle lo que produce el otro, robar lo que el otro a través de su esfuerzo realiza, produce, intercambia, trabaja, robar. El Estado detecta rápidamente eso y nos culpabiliza con tipificaciones penales, con delitos muy precisos, delito de hurto, el delito de estafa, ¿no? Puede ser una rapiña también, que es el hurto con violencia. Bueno, pero cuando el Estado roba, ¿quién detecta cuando el Estado roba? Bueno, precisamente tiene que existir las auditorías, está la justicia, el Estado también puede ser culpable, pero por lo general se ha convertido el Estado en un mecanismo de poder impune. Pero cuando el Estado roba, se le llama confiscar. El Estado confisca. ¿Mm? Ese es el método, dice Rothbard, a través de Franz Oppenheimer. La otra manera, que es la de precisamente incautar, robar la propiedad, robar los bienes o los servicios de otra persona por el uso de la fuerza o la violencia, es el método de la confiscación a nivel del Estado. Es el método de la confiscación que es el robo de la propiedad ajena o privada de parte del Estado. Eso es lo que está queriendo hacer esta actividad plebiscitaria del PIT-CNT, juntando firmas para ir rumbo a la confiscación de todos los bienes privados, de todos los dineros producidos, de todo ese contexto de mercado de la actividad privada que se desarrolló hace más de 20 años, legitimada por la ley anterior del propio gobierno del Frente Amplio, legitimada por el reconocimiento del Banco Central del Uruguay, que obligatoriamente, de modo preceptivo, realiza las auditorías año a año, exigiendo además auditorías de otras empresas, otros bancos centrales de otros países que también realizan auditorías de estas empresas que se manejan en un contexto internacional, porque si hay una distorsión económica en un país o en otro, salta inmediatamente y eso con celo de la ética del mercado salta como un informe hacia los bancos centrales o hacia la Reserva Federal de los Estados Unidos de que tal empresa está acometiendo con maniobras fraudulentas, etcétera, etcétera, y baja la cotización en la bolsa de valores. No les sirve hacer eso. No tiene sentido. Lo que ellos pretenden, siempre toda empresa y empresario, pretenden resolver de modo muy técnico la mayor competitividad, creciendo en innovación, metiendo mucha cabeza, innovando en los servicios. Le dan trabajo también a empresas tecnológicas, digitales, que mejoran los servicios web, que mejoran los software de servicios, por ejemplo, para controlar los estados de cuenta. Empresas que ahora tienen mejores estados de cuenta digitales para llevar a cabo ese control, esa proyección financiera desde sus departamentos contables, con sus contadores, sus peritos contables, con sus juristas, con sus abogados, sus procuradores, sus escribanos. Todo eso es un sofisticado mundo de innovación y creatividad que está cotizando en bolsa a nivel internacional y que tiene auditorías de cada uno de los bancos centrales de cada país en los cuales trabajan estas empresas internacionales o multinacionales. Y lo que está queriendo hacer el PCNT es estropear nuestra constitución,
terminar con el derecho de propiedad privada atacando el corazón del capital financiero y destrozando el desarrollo virtuoso de un capital de miles y miles de millones de dólares que se viene desarrollando en Uruguay, generando fuente de trabajo, generando más empresa, más industria, más comercios. La seguimos, la seguimos. Me quedó pendiente todavía, me entusiasmo y sigo y sigo. Hay mucha información acumulada en esta pobre cabeza, pero me queda pendiente lo de ámbito financiero porque confirma todo esto que les estoy diciendo en una extensa nota donde da todos los puntos negativos que se vienen para Uruguay si este plebiscito del PCNT prosperara. Así que vamos a ir a una tercera parte, seguramente ya la semana que viene, para completar este ciclo del poder político enorme a nivel de estructura de Estado que tiene el Partido Comunista de Uruguay y toda la parafernalia de instituciones de fuerte incidencia social, política, en la estructura del poder político que el Partido Comunista tiene, como el PIT-CNT, como la FEU, como las ONGs y también como la Universidad de la República y toda la enseñanza del Uruguay que está impenetrada ya de la ideología neomarxista violando el principio cardinal de la laicidad. Impresionante. La seguimos. Que pasen bien.